Varias bromas malas después. Bueno, resulta que por acá andamos con las niñas y ayer hicimos el experimento de que durmieran por primera vez en la cuna, es decir, que no durmieran conmigo. Emily desde que había nacido siempre había dormido conmigo desde el momento en que nació, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque Emily lacta, entonces para mí era mucho más fácil cuando estaba recién nacida, cuando estaba bebé, era mucho más fácil levantarme, ponerle el pecho y ya acomodarme ahí. Entonces para mí era más fácil y más práctico. De hecho, en la ocasión que no se quería dormir, como a los 3 meses, 4 meses, que mi abuela tuvo que entrar a dormirla y demás, tratamos de ponerla en la cuna, pero no, ya estuvo en la cuna, despierta ahí en la cuna sin dormir. Y nosotros dijimos y nos rendimos, no va a dormir. A medida que fue creciendo, obviamente le fuimos comprando su cunita aparte y todo eso, pero como que nunca dijimos, bueno, Emily va a tener el hábito de dormir en su espacio, no. Entonces ayer fue su primera noche durmiendo, obviamente a un lado de mí, porque la cuna está a un lado del colecho, miren, o sea, la cuna está que si al lado del colecho donde yo duermo, entonces cualquier cosa yo podía venir, atenderlas y demás, pero yo quería que durmieran en su espacio, tanto la siesta como la noche, como en la noche. O sea, yo quería que durmieran ambos espacios de sueño, quería que los durmieran en la cuna, porque pues obviamente estas noches que han dormido conmigo, porque las dos han dormido conmigo, han sido bastante pesadas para mí. ¿Por qué? Porque digamos, uno necesita su espacio para descansar, por más vampiro que uno sea, porque ya sé que me van a decir, Daisy, eres vampira, no duermes. Entonces, yo lo sé que me van a decir eso, pero por más vampiro que sea uno necesita descansar, uno necesita tener como ese espacio para uno, para descansar. Y mi esposo no está, pero el hecho de que mi esposo no esté no significa de que las niñas tienen que dormir conmigo porque el papá no está, no. Aparte, Fofi, como estuvo donde mi abuela estos 5 meses, ella se acostumbró a dormir acompañada. Entonces a mí me daba miedo, por lo menos anoche, me daba muchísimo miedo que Fofi se fuera a despertar o fuera a llorar mucho, pero no, realmente se despertó como unas 4 veces en toda la noche y se volvía a dormir, se despertaba y ahí mismo se volvía a dormir. O sea, yo pensé que iba a ser más duro, más complejo, pero no. Fue muy sencillo, muy fácil. Y pues bueno, esta es la segunda noche que las niñas van a dormir en la cuna, en su espacio. Ojalá tengamos como la noche de ayer, que fue una noche bastante buena, entre comillas. Para hacer su primera noche que duermen en su propio espacio fue bastante bien, o sea, fue bastante tranquilo todo. Se levantaron, como les digo, Fofi se levantó como unas 4 veces y Emily se levantó unas 2 veces nada más. Y obviamente yo aproveché esas veces que se levantaron para cambiarles el pañal si lo tenían sucio, o para darles de comer o bueno, para darles leche si querían tomar leche y así. Y pues bueno, nada, para hacer su primera noche durmieron bastante bien. Vamos a ver cómo nos va en la noche de hoy. Obviamente voy a repetir todo el proceso y pues así va a ser como su rutina. Obviamente cuando me las lleve de viaje o cosas así, sí va a haber como el espacio que vamos a tener que dormir juntas. Pero digamos que permanentemente van a dormir en su cunita. Todo el mundo se queda impresionado con lo lista que es Sofía. O sea, para tener 7 meses, ella habla, obviamente no habla fluido, pero sí habla, balbucea, por así decirlo. Obviamente ella se intenta como levantar, como detenerse de las cosas de levantarse. Obviamente todavía no da pasos, porque pues todavía no da pasitos, pero sí como que se detiene de los muebles, de cualquier cosa que tenga cerca, intenta pararse. Entonces ya se sienta, porque ya
uno la puede sentar y ahí se queda, o sea, no se va para atrás. Obviamente, cuando estaba recién aprendiendo sí fue como difícil, pero ya Fofi, digamos, aprendió a sentarse, ya gatea, aprendió a sentarse, balbucea, entonces ya es como, todo el mundo se queda como wow, o sea, para tener 7 meses es demasiado inteligente. Y sí, Fofi es bastante inteligente. Fofi, para tener 7 meses, como les digo, ella habla, intenta pararse, o sea, intenta agarrarse de las cosas para pararse, ya gatea, balbucea, o sea, ya es una niña que ella es demasiado inteligente. Y pues bueno, ya son como las 7:30 de la noche, ya cenaron, como les dije, ya hicieron, o sea, ya hicieron como toda su rutina de noche. Ahora lo que procede es como ver televisión un ratito y ya para acostarnos, ellas a dormir y yo a descansar. Bueno, ya aquí está Fofi lista para dormir. Emily se quedó dormida y pues aquí está Fofi con su peluche lista para dormir. Y pues bueno, nada, ese peluche se lo regalé, se lo compré hace 8 días que salí. ¿Se acuerdan? Que yo les había comentado que iba a ir a ver una película con Lucía. Bueno, aprovechamos y entramos a una tienda que a mí personalmente me encanta y le compramos ese peluchito tan hermoso. Y pues ese es el peluche con el que ella duerme, mejor dicho, hace de todo con ese peluche. Una deuda con la sociedad más tarde. Mi esposo me dice, Daisy, los muñequitos no son para ti, son para los bebés. Y yo me quedo así, igualito, o sea, me quedo como si yo fuera una niña más. Una niña más, me quedo así, viendo los muñequitos. Aquí están las bebés, son como las 7:30, las 8 de la noche. Y aquí estamos viendo la princesita Sofía. ¿En serio? ¿Ustedes creen que es mentira lo que les digo? Max me dice, los muñequitos no son para ti, son para los bebés. Y yo me quedo con ellos viendo los muñequitos. Y incluso aquí donde está, Sofi tiene sueño. Entonces, de ahorita es cuestión de que ya caiga. O sea, ¿a qué hora va a caer? No sé, no tengo ni idea porque pues me falta dormir, la verdad. Pero yo que la conozco tiene sueño. Mírenla, tiene sueño. Una deuda con la sociedad más tarde. Mire, señora abuela, me están reclamando, me están diciendo que la abuela de Sofía, que la abuela de Sofía. Venga, señora abuela, yo tengo una pregunta para hacer y es la siguiente. Esta niña a toda hora quiere estar con usted, a toda hora quiere, mejor dicho, que usted la cargue, que usted la suba, la baje, la traiga, la lleve. Venga, la verdad es que yo no entiendo. Porque ella, cuando está la abuela, se olvida que tiene papá, se olvida que tiene mamá, se olvida que tiene nana, se olvida que el resto del mundo existimos y solamente para ella existe la abuela y ella, nada más. Entonces yo quiero saber, señora abuela, cómo vamos a hacer, porque esta niña, abuela de Fía, que dónde está la abuela de Sofía.
tú quieres ver esa colmillo. Con razón andas, abuela de fía. Pero no les miento cuando les digo que esta niña con la abuela, o sea, ella no quiere fiesta con la abuela y la abuela tampoco con ella. Entonces, cuando les digo que el mundo deja de existir para ella cuando está la abuela, es real, es 100% real, porque mi mamá, o sea, loca de amor por ella, y Sofía igual, o sea, ellas dos se aman literal, y ella es encantada cuando mi mamá le muestra a Colmillo, que es la mascota de nosotros. Entonces, mi mamá encantada de verla feliz, y ella pues feliz viendo a Colmillo. Cabe resaltar que ellos con la abuela paterna, es decir, la mamá de Max, no son así como con mi mamá. ¿Qué pasa con mi mamá? Con mi mamá comparten siempre, mi mamá siempre está al pendiente de ellos, mis papás me han apoyado muchísimo, también a Max. Entonces, claro, ellos conviven más con la familia materna, es decir, con mi familia, con mis abuelos, con mis papás. Entonces, claro, digamos que tienen la costumbre de ver más a la familia materna, ¿sí?, que a la familia de Max, que en realidad la familia de Max creo que sobrevive el abuelo, porque la abuela ya murió ya hace algunos años, como unos 5 años, tiene la señora de que falleció, y el abuelo es el único que sobrevive de los dos abuelos, el papá de Linet. Y de parte de Álvaro, pues Álvaro no, que nosotros sepamos o que yo sepa, Álvaro nunca nos ha dicho, o bueno, me ha dicho a mí, o que yo tenga conocimiento, mira, estos son mis papás, no. O sea, él nunca ha hablado de ese tema, conmigo por lo menos, no sé con mi esposo, pero conmigo no lo ha hablado, no lo ha conversado. Y sí, la mamá de Linet falleció hace 5 años, falleció cuando estábamos en todo este tema del virus que afectó al mundo mortal y afectó a las dos poblaciones. Claro, afectó a los dos mundos, pero afectó más que todo al mundo mortal. Entonces, claro, falleció de eso, del virus, y a mi esposo le dio muy duro. ¿Por qué? Porque él era muy apegado a la abuela. Él era muy apegado a la abuela, quería mucho a la abuela. Y mi cuñada también, mi cuñada estuvo bastante mal, y la pasó bastante mal mi cuñada realmente. Y sí alcanzó a conocer a Emily y a Antonella, que es la hija de mi cuñada. Entonces, la señora antes de fallecer conoció a sus 2 bisnietas mayores, por así decirlo. Claro, Max estaba bastante afectado, él quería muchísimo a la abuela, entonces claro, él estaba bastante afectado por lo de la abuela. Y cuando falleció la abuela, yo me acuerdo mucho que él, antes de que la abuela falleciera, él siempre iba a ver a la abuela, siempre él iba a ver a la abuela. Y la abuela, ¿para qué? La abuela era bien, o sea, al principio como que no me quería mucho tampoco, pero me fui ganando el cariño de la señora, para que una señora bastante bien. Y sí, alcancé a compartir con la señora antes de que falleciera. Incluso mi esposo me llevó a mí y a Emily para que compartiéramos con la señora. Ya Emily tenía 1 año cuando la señora falleció, entonces sí alcanzó a convivir con Emily, a conocerla. Y claro, la señora conocía a mi abuela, porque mi abuelo fue actor, entonces conocía bastante a mi abuelo, Entonces, digamos que sí tuvo un contacto con mi familia, la señora, antes de yo ser pareja de mi esposo, claro que sí. Incluso existía la creencia de que Linet y mi mamá eran hermanas. Entonces, claro, eso nos dio muy duro a nosotros, a Max y a mí, pero a la final se descubrió que no éramos hermanas. Y pues, o sea, seguimos nuestra relación normal. La señora de ahí me empezó como a agarrar cariño de a poco. Y sí alcancé a compartir bastante con la señora. La señora, para que vio todo el proceso del embarazo de Emily, todo eso. Cuando Emily nació la fue a conocer al hospital, todo eso. Entonces, claro, la señora cuando falleció, la señora falleció en junio de hace 5 años. Y claro, para mi esposo fue durísimo,
el hecho de que la abuela falleciera y sobre todo las medidas que teníamos hace 5 años, que pues teníamos muchas como restricciones y eso, pues él no fue al velorio de la abuela, porque la abuela la enterraron, o bueno, la velaron, por así decirlo, en otra ciudad, en la ciudad donde vivíamos nosotros. Entonces, para poder ir al velorio, mi esposo tenía que viajar, entonces mi esposo dijo, no, yo mejor me quedo acá y veo el velorio por videollamada. Para él fue muy difícil porque él quería estar allá, pero no podía estar allá. Él se entera del fallecimiento de la abuela por una llamada, porque él pone el teléfono en altavoz y yo escucho absolutamente todo. Mi cuñada lo llama y le dice, Max, tengo que decirte algo, pero es una noticia un poco fuerte, porque pues es una noticia difícil. Y mi cuñada estaba llorando. Cuando mi cuñada yo la escuché llorar, yo dije, pasó algo con la señora, con la abuela, porque es que ya la abuela se veía bastante mal porque le había dado el virus y ya pues, o sea, la abuela se veía bastante enfermita, se veía bastante delicada de salud, porque claro, era una señora de edad, entonces se veía delicada de salud y, o sea, ya se veía malita. Entonces cuando mi cuñada se pone a llorar, yo ahí mismo digo, le pasó algo a la señora, se puso grave, o sea, yo pensé que se había puesto grave, que le había pasado algo grave, pero no pensé que había fallecido. Cuando mi cuñada dice, no, es que mi abuela falleció. Y mi esposo, ¿qué? ¿Cómo así? Y le dice, sí, mi abuela falleció. Mi abuela falleció, pero falleció tranquila, sin dolor, no te preocupes, que ella falleció tranquila. El miedo de mi esposo era que su abuela sufriera dolor al momento de fallecer. Porque él me decía mucho, mi amor, a mí me da miedo, Daisy, tengo miedo. Y se ponía a llorar, en ese momento él se ponía a llorar y me decía, tengo miedo, estoy asustado, tengo miedo, o sea, él decía mucho que tenía miedo. Entonces yo le decía, no, tranquilo, no te preocupes. De hecho, cuando le dio el virus, nosotros pensamos en morder a la señora para salvarla. Pero ella misma dijo que no quería ser mordida, que ella si iba a morir, que pues que la dejáramos morir, pues prácticamente nos dijo eso. Y mi esposo le dijo, abuela, por favor, no digas eso, vamos a tratar de salvarte con los recursos médicos, pero si no tenemos otra opción, déjate morder, por favor. Y la señora decía, no, Max, yo quiero fallecer, yo quiero morir. Y bueno, se le respetó su última voluntad, que fue que ella quería morir, y murió. Para mi esposo fue muy duro, porque como les digo, él era muy apegado a la señora, él la quería bastante, era muy apegado a la señora, la quería bastante. Mi esposo, digamos que le alcanzó a contar a la abuela, como les digo, todo el proceso de Emily, el embarazo, ella lo vivió. Entonces cuando se enteró de la noticia de Emily, que qué, o sea, al principio le dio duro, porque para qué, como a toda la familia de Max, y a mi familia también, solamente que mi familia como que desde el momento uno decidieron apoyarme, pero la familia de Max no estaba como muy contenta. Para mi esposo fue muy difícil el hecho de aceptar que su abuela iba a morir, ¿sí? Él no quería que su abuela falleciera, o sea, yo creo que ninguna persona quiere que un ser querido fallezca, pero mi esposo no quería y se rehusaba a que su abuela falleciera. Le decía, papá, tenemos que hacer algo, papá, mamá, trata de convencer a mi papá, muérdelo tú, porque ya Lynette era vampira, entonces le decía, muérdela tú, mamá, trata de convencerla, trata de que ella quiera ser mordida, trata de hablar con ella, pero la señora se rehusaba, ella no quería que la mordieran, ella no estaba dispuesta a eso, ¿sí me entienden? Y como siempre les he dicho, hay que respetar las voluntades de las personas. Y ser vampiro es una decisión, aunque hay casos, por ejemplo, como el mío, que no hubo chance como de tomar la decisión y decir si quiero o no quiero, porque yo estaba en ese momento en un estado de inconsciencia, entonces no podía tomar la decisión. Pero en casos como el de la señora, por ejemplo, que estaba consciente, ella podía decidir si ser mordida o no. Entonces la señora obviamente en varias ocasiones nos dijo que ella no quería ser mordida, que para qué la iban a morder si ella quería morir. O sea, ella fue muy clara en eso, ella fue muy clara en el tema de yo quiero morir, o sea, yo no quiero que me muerdan, yo quiero morir. Entonces, como les digo, se le respetó como esa voluntad, ese deseo de ella querer morir.
entonces se le respetó como ese deseo que ella tenía de querer morir. Varias bromas malas después. No les miento cuando les digo que ella es fanática de Chayanne, porque le puse esta tarde intentando que se durmiera. Yo la intenté dormir normal como siempre lo hago, y resulta que le tuve que poner Chayanne, tuve que acudir a Chayanne para que se pudiera dormir porque no quería. Eso era llora y llora y llora. Le puse Chayanne y se durmió como a los 10 minutos. Se los juro, se durmió como a los 10 minutos. Y ahorita le puse Chayanne, le puse una canción de Chayanne y empezó Dan, 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 pero yo no sé, yo no sabía de dónde ella había agarrado ese fanatismo. A Sofía, mándale beso a la tía, mándale un besito a la tía. Al día siguiente. Bueno, como les decía ayer, mis hijos no son tan efusivos con la familia paterna. O sea, con la familia paterna sí los quieren y todo eso, pero digamos que con Álvaro los niños son muy, no es que sean esquivos, pero sí son como muy, o sea, como que no se acercan mucho, como que no les gusta mucho, o sea, estar así con el abuelo y con la abuela, pues, o sea, muy poco comparten con ellos también, entonces también viene de eso, pero sí, o sea, sí comparten tiempo, pero no tanto tiempo como con mi familia. O sea, con mi familia sí comparten más, con mis abuelos, con mi hermano, o sea, comparten más con mi círculo, ¿sí? Entonces, digamos que de ahí puede venir como la distancia de la familia paterna con los niños. Bueno, buenos días primero que nada. Y pues bueno, resulta que hoy es domingo, como muchos saben, hoy es domingo. Los domingos no trabajamos, normalmente la pasamos como aquí en casa, normal. Y pues bueno, nada, ahorita le voy a cambiar el pañal a Fofi, porque pues tiene que tener su pañal sucio, porque sí le siento el olor a caquita y tener el olfato tan agudo no es tan chévere. Créanme que tener el olfato tan agudizado y tan preciso no es tan chévere a veces a la hora de cambiar los pañales, pero bueno, voy a proceder a cambiarle el pañal a Fofi. Y mientras eso, pues aquí están las bebés muy tranquilitas. Normalmente Fofi no es de esos bebés que se mueven para cambiarles el pañal, que se mueven mucho, no, ella es muy tranquilita. Entonces, bueno, me voy a poner a cambiarle el pañal a Fofi y voy a hacerla dormir. O sea, voy a darle pecho, voy a cambiar el pañal, voy a hacerla dormir, porque ya va siendo hora de su siesta, señorita. Ya va siendo hora de su siesta, porque usted está despierta desde las 6 de la mañana. Entonces voy a cambiarle el pañal, a darle pecho y hacerla dormir para que tome su siesta. Y pues bueno, la familia paterna, como decía ayer, la familia paterna no comparte mucho con ellos, pero no es porque nosotros no queramos que ellos compartan con ellos, sino que ellos, como que cada quien tiene su vida, cada quien tiene sus cosas. Entonces, claro, no nos reunimos, o bueno, mi esposo no se reúne con ellos, ni tampoco nos reúne a nosotros con ellos. Entonces, digamos que la distancia viene de allí, o sea, la distancia viene de esa parte. No es que yo no permita tampoco, porque yo sé que me van a decir, es que Daisy no permite. No es que yo no lo permita, sino que como cada quien tiene su vida, Álvaro tiene su vida, Linet tiene su vida, o sea, todos tenemos nuestra vida, entonces como que no hay tiempo para reunirse, para compartir con ellos. Y aparte, Emily es una niña que ustedes la han visto, que ella siempre es muy apegada a mí, pero siempre, o sea, ella siempre, desde pequeñita, desde que nació prácticamente, ha estado conmigo. O sea, desde que nació, ella ha estado conmigo. Y digamos que Emily hay veces que desarrolla un apego hacia mí bastante fuerte. Hay veces que se le quita, hay veces que vuelve. Entonces, digamos que Emily es una niña muy independiente, eso sí, pero tiene un apego hacia mí bastante fuerte. Pero
como decía anteriormente, es porque como yo soy la que está todo el tiempo en casa, cuidándola y todo eso, pues ella desarrolló como ese apego hacia mí. Pero digamos que Emily no es que no quiera a la familia paterna, no es que no pase tiempo con ellos, ella sí comparte con ellos, pero resulta, sucede y acontece que, o sea, la relación con ellos es a veces, de vez en cuando. Entonces igualmente Max pasa más tiempo con mi familia, con mi mamá, con mi papá, con mis abuelos, con mi hermano, entonces pasa más con mi círculo también. Por lo mismo, porque él pasa más conmigo, o sea, conmigo, con su pareja, con la familia política, por así decirlo, y con sus hijos, que con su propia familia. O sea, desde que se volvió el vampiro, él casi no comparte con la familia, pero no es porque él no quiera, porque ya se van a decir de pronto él no quiere por la mamá. No es que no quiera, no es que Max no quiera, sino que no hay el espacio, como volví y repito, cada quien tiene su vida, entonces no hay el espacio como para que ellos puedan compartir. Igualmente Lucía, desde que ella se independizó, desde que ella ya no vive con su mamá, porque ella ya no vive con la mamá, sino que vive con Mirko, ella comparte más con el círculo de Mirko, no tanto con la suegra, porque Catalina pues igualmente tiene su vida también, entonces ella no comparte tanto con la suegra, pero sí, o sea, Lucía como que comparte más con Mirko, con el círculo con el que él se relaciona, o sea, el círculo de él. Y no es que Lucía no quiera a su familia, no quiera a su mamá, porque ya sé que me van a decir, es que Lucía no quiere a la mamá. No, Lucía no es que no quiera a la mamá, sino que cada quien tiene su vida, cada quien tiene su espacio, sus cosas, entonces no da tiempo como para que compartamos todos con las familias políticas, ¿sí me explico? Lo aclaro de una vez para que no empiecen a decir, es que nadie gusta de nadie, Catalina no gusta de Lucía, Liner y Álvaro no gustan de Daisy, o sea, no quiero que empiecen a decir esas cosas porque no es verdad, o sea, no es cierto eso, no es cierto lo que sé que van a decir, porque sé que lo van a pensar y lo van a decir, pero no es cierto. Yo con mis suegros no es que tenga la relación más estrecha, pero tampoco es que no los pueda ver. Obviamente yo sé que son los abuelos de mis hijos y tienen derecho a compartir con ellos, pero como vuelvo y les digo, cada quien tiene su vida, cada quien tiene su cosa, su espacio, entonces digamos que nosotros somos muy respetuosos con ese tema. 20 minutos después. Bueno, aquí andamos con Ana Sofía y con Emily. Ya Ana Sofía despertó de su siesta. Créanme que yo en la siesta aprovecho, cuando ellos toman siesta, yo aprovecho para hacer cosas que tenga por hacer. En realidad, como les digo, hoy no tengo que trabajar, hoy no tengo que hacer así aseo general en la habitación, porque ya yo me encargué como de la ropa de los niños, acomodar absolutamente todo. Entonces ya como que no tengo eso pendiente. Entonces pues sí, como que agarré ese tiempo para mí. Y pues bueno, resulta que, como les venía diciendo, mis niños con la familia paterna no es que tengan como relación, o sea, no es que se relacionen mucho con ellos, pero tampoco es que no los vean nunca. Porque como les digo, cada quien tiene su vida, mi cuñada tiene su vida, Alejandro tiene su vida, todos tenemos nuestra vida, entonces como que no hay ese chance de reunirnos o de compartir con la familia de Max, que en realidad, como les decía ayer, son Linet, Álvaro y Belinda. O sea, mi esposo no tiene más hermanos, no tiene tíos, o sea, nada, son nada más ellos. Y obviamente pues mi cuñada tiene sus hijos, Max tiene sus hijos también conmigo, entonces no hay como ese espacio, sobre todo por las ocupaciones de todos. ¿Por qué? Porque, como les digo, cada quien tiene su vida, cada quien, o sea, tiene su familia, su vida, sus cosas, sus ocupaciones. Entonces no existe como ese espacio de, ay, vamos a compartir. No. Porque como les digo, todos estamos en un punto que cada quien tiene sus obligaciones, sus ocupaciones, sus cosas que hacer. Entonces como que no existe ese espacio de vamos a compartir o vamos a hacer esto, no.
Es más, si mis hijos ven una vez al año a la familia paterna, es mucho, porque realmente, como les digo, cada quien tiene sus ocupaciones, su vida, sus cosas, entonces como que no hay ese espacio de vamos a compartir, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. No, o sea, no está como ese espacio de compartir, o sea, de reunirnos o de compartir o de pasar tiempo, no. Y como les digo, no es que yo le prohíba a mi esposo o a mis hijos que vean a Álvaro y a Linet, solamente que, como les digo, ellos tienen sus vidas, sus ocupaciones, sus cosas, nosotros también tenemos nuestras ocupaciones, nuestras cosas, el trabajo, los niños y demás, entonces no existe como ese espacio de vamos a compartir o vamos a hacer esto, no, o sea, no existe ese espacio porque pues básicamente cada quien tiene su vida, tiene sus cosas, entonces como que no hay ese espacio para nosotros convivir y compartir. Y aparte mi hija mayor es una niña que ella, si es por ella, yo la acompaño a todos lados. Si es por ella, yo la acompaño a todos lados. Ella no le gusta pasar tiempo fuera de casa sin mamá o sin papá. Entonces ella llora cuando se la llevan los abuelos y no va ninguno de los dos. Ella llora, o sea, ella llora, pide que la lleven para donde nosotros, que ella quiere estar con nosotros, que ella sola no se va a quedar, porque a veces ha pasado que yo se la llevo a Linet para que comparta pues el día con ellos y pase el día con ellos y es terrible, mamá, entonces me llama Linet y me dice, no, Daisy, te toca venir por Emily porque es que Emily está gritando, está llorando, o sea, tienes que venir por ella o venir a quedarte con ella. Y yo, bueno, o sea, yo a veces accedo a quedarme ahí, porque pues, o sea, accedo a quedarme con ella. Pero hay veces que digo, no, Emily, si te vas a quedar conmigo, nos vamos. Sí. Entonces, claro, ella prefiere venirse conmigo a quedarse allá con los abuelos. Y Álvaro ha pasado tiempo con ella aquí, o sea, ha pasado tiempo con ella aquí en la casa, ha compartido con ella. Pero es más que todo Álvaro, Linet no tanto, Linet no es tanto de compartir con los niños fuera de su casa, entonces ella si quiere compartir con los niños o si quiere ver a los niños, tenemos que nosotros llevarle los niños a ella para que ella comparta con los niños, porque ella no sale, o bueno, no le gusta compartir, o bueno, no es que no le guste, sino que se siente a lo mejor más cómoda conviviendo con los niños dentro de su casa. Y aclaro una cosa, no es que Linet no quiera a sus nietos, ella quiere mucho a sus nietos y quiere mucho sobre todo a los hijos de Max, porque Max siempre ha sido el consentido de mi suegra. Entonces, claro, ella quiere mucho a los hijos de Max, pero digamos que ella no tiene como el espacio o el tiempo para compartir con sus nietos fuera de su casa. ¿Por qué? Porque Linet, ella se la pasa como se la pasaba anteriormente, todo el día en la casa. Pero ella tiene su negocio adentro de la casa, o sea, ella trabaja desde la casa, ella es como yo. Entonces ella trabaja en su casa vendiendo productos, ella vende productos, los productos de Noche Eterna, ella los distribuye, entonces ella es distribuidora de nosotros, ella trabaja con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que ella tiene su negocio dentro de su casa, ella pues, o sea, ella vive bien, porque pues Álvaro todavía trabaja, aparte de eso recibe como una pensión también, como un dinero adicional y todo eso. Porque ya Álvaro trabaja particular, ya Álvaro no trabaja con clínicas, sino que trabaja de forma particular. Entonces él recibe pensión de las clínicas en las que trabajó, porque ya él se pensionó literal, él trabaja de manera particular e independiente. Entonces él recibe la pensión de las clínicas y recibe como un ingreso del consultorio que montó. Entonces Linet se va para allá porque Linet es como la secretaria de Álvaro, o sea, Linet está de secretaria de Álvaro, pero va a veces, no va siempre, no va todos los días, no va diario, no, ella va a veces. ¿Por qué? Porque como Álvaro trabaja de manera independiente, a él lo llaman, lo solicitan y él pues brinda el servicio. Pero digamos que él ya no necesita como una secretaria o algo así, no.
20 minutos después. Bueno, ya es la 1:30 de la tarde y por acá estoy con Ana Sofía, que se acaba de levantar de su siesta. Y pues bueno, resulta que hoy en la mañana tuvimos un pequeño temblor, un pequeño movimiento telúrico, y eso fue lo que a mí me despertó del trance, porque yo soy vampiro, yo no duermo como tal, pero sí cierro los ojos, me relajo un poco. Entonces, claro, eso fue lo que a mí me despertó del trance. Procedí a prepararme el Vampicafé con la fórmula, porque eso es lo que yo tomo todas las mañanas. La fórmula yo la tomo en las mañanas y en las noches, pero bueno, eso es otra historia. El caso es que eso fue lo que a mí me despertó. Eso fue lo que a mí me despertó del trance y yo inmediatamente me paré, me asusté. La última vez que tembló yo me acuerdo mucho que Felipe era un bebé de meses. Felipe todavía estaba pequeño. Ni planes de hacer el tratamiento de inseminación con Sofía, ni nada de eso. O sea, estaba Felipe recién nacido prácticamente. Y mi hermana pues estaba aquí en la casa. Y ese día me acuerdo mucho que entra mi hermana corriendo. Mi hermana entra corriendo. Que a mí me daba miedo que despertara a los niños estaban durmiendo. Maxito estaba con la familia paterna, Maxito no estaba aquí. Danita y Emily estaban durmiendo. Y resulta que Emily y Danita estaban durmiendo en el colecho conmigo. Y yo me asusté porque cuando mi hermana vino, obviamente yo escuché cuando mi hermana venía corriendo y todo, porque yo tenía los ojos cerrados, pero estaba como alerta a cualquier sonido. Eso es la ventaja de ser vampiro, que uno está alerta a los sonidos. Entonces, ¿qué pasa? Que mi hermana, ella en un momento me dice, Cami, me despierta así, Cami, está temblando. Y yo, o sea, porque mi hermana, digamos, ella normalizaba el tema de los temblores. Para ella era normal que temblara y o sea, ella estaba súper tranquila cada vez que temblaba. Porque como les digo, es normal que ocurran a veces este tipo de cosas. Entonces para mi hermana era muy normal que temblara. O sea, para mi hermana era muy normal, o sea, para mi hermana era muy natural que temblara, ¿me entienden? Entonces mi hermana, ella viene corriendo, porque claro, este temblor sí fue un poquito más fuerte. Y ella, como venía corriendo, yo sentí las pisadas que ella venía corriendo. Y cuando ella abre la puerta, me dice, Cami, está temblando. Y yo, ¿tú? O sea, tú la que dices que los temblores son normales, que no me preocupe, que esté tranquila, que me relaje. Tú dices ahora que está temblando y así con esa angustia. Entonces ella me dice, no, es que es en serio, es que es un temblor muy fuerte. Y yo le dije, cálmate, tranquila, vamos a conservar la calma, está temblando un poco fuerte, pero es normal. Entonces mi hermana agarra al bebé, mi hermana agarra a Felipe está durmiendo, está dormidito. A todas estas Felipe no sintió nada, Felipe siguió durmiendo como si nada, tranquilo. Y yo me acuerdo mucho que ella agarró a Felipe, lo cargó y yo le dije, siéntate, tranquila, relájate. Ella se sentó, estuvimos ahí tranquilas, o bueno, yo tratando de calmarla porque mi hermana estaba bastante alterada. Y ya cuando empezamos a ver que todo lentamente empezó a dejar de temblar, lentamente empezó a dejar de temblar, lentamente empezó a dejar de temblar. Y mi hermana se empezó a tranquilizar, ya de ver que ya estaba parando como el temblor. Mi hermana se empezó a calmar, a tranquilizar, porque mi hermana estaba muy angustiada. A todas estas, mi hermana estaba angustiada. Entonces llegó un punto en que Felipe como que medio se despertó y se puso a llorar, porque claro, vio que mi hermana, o bueno, sintió que mi hermana estaba angustiada. Entonces Felipe empezó a llorar de ver que mi hermana estaba angustiada. Y claro, en el temblor del día de hoy me pasó algo similar a lo que le pasó a mi hermana en ese momento. Mi hermana estaba muy angustiada en ese momento,
Mi hermana entró corriendo, mi hermana, o sea, estaba angustiada. Y mi hermana, en ese momento, yo le hice que se sentara, respiramos. Y al ver que todo dejaba de temblar, mi hermana se calmó, ya se tranquilizó. Pero mi hermana estaba demasiado alterada cuando entró. Entonces, a mí me pasó esta mañana algo similar a lo que le pasó a mi hermana. Y yo nunca pensé, porque yo siempre he manejado este tipo de sucesos con mucha tranquilidad. Entonces yo nunca pensé que yo fuera a tener esa angustia. ¿Por qué? Porque yo normalmente lo manejo todo muy tranquila. O sea, yo normalmente muy tranquila, no me preocupo por eso, pero mi hermana pues en ese momento se preocupó bastante. Y pues bueno, solamente tembló en las horas de la mañana, no ha vuelto a temblar. No ha vuelto como a ocurrir un temblor así, solamente tembló en las horas de la mañana y eso es todo. ¿Por qué lo digo? Porque a veces tiembla, pero vuelve a temblar de nuevo y no pasó, o sea, no volvió a temblar. Yo digo que fue el susto del temblor y eso fue todo, o sea, no ocurrió otro temblor, pero sí nos llevamos un susto bastante fuerte. Ay, señora abuela, no quisiera estar en su pellejo en este momento, porque se la ha pasado desde hace un rato. Abuela decía Mía, y Mía lo dice clarito. Mía lo dice claritico. Mía lo dice claritico. 7 meses tiene la criatura. Y Mía lo dice clarito. Mía y mío, sino que no la he grabado cuando dice mío, pero dice mío claritico. Igual que Mía. Varias bromas malas después. Hay personas que me preguntan mucho cómo hago yo para estimular el habla en Sofía, ya que Sofía tiene 7 meses y ustedes la han visto que habla más o menos fluido, hay palabras que dice más o menos claras, entonces mucha gente tendrá esa duda, entonces pues quiero aprovechar este punto para aclarar esa duda que me imagino que ustedes tienen. Básicamente yo lo que hago con Sofía es todo el tiempo hablar claro. Eso sí, hay cosas que sí le digo, mi bebé, mi niña, mi amor, pero la mayoría sí son lo suficientemente claro como para que ella entienda lo que se le está diciendo y entienda y sepa cómo se dicen las cosas. Entonces ella ha aprendido, digamos, a hablar de esa forma, es porque a ella se le ha enseñado esa técnica. Lo otro es que Sofía estuvo 5 meses en una casa donde la comunicación era básicamente verbal todo el tiempo y todo el tiempo la gente hablaba. Entonces, claro, Sofía aprendió a comunicarse de esa manera y aprendió a comunicarse muy bien. Aparte, mi abuela es profesora, porque ella estuvo con mi abuela es profesora. Entonces mi abuela estuvo diciéndole palabras, enseñándole palabritas y explicándole lo que iba a hacer con ella todo el tiempo. Te voy a bañar, te voy a cambiar el pañal, te voy a vestir, cosas así, o sea, explicándole su rutina todo el tiempo. Entonces, claro, Sofía aprendió a comunicarse así en una casa donde básicamente la comunicación es verbal todo el tiempo. ¿Por qué se lo digo? Porque allá donde mi abuela entran, salen, el vecino, el vendedor, una cosa, la otra, entonces ella aprendió a comunicarse de esa manera, o sea, aprendió la comunicación de esa manera.